No hay malentendido, Patricia. Escuché perfectamente cuando le dijiste a tu madre que yo ya había cumplido mi función, que la casa ya no era mía porque la habían renovado ustedes. Se hizo un silencio mortal. Patricia se dio cuenta de que yo había escuchado esa conversación. Roberto, yo no quise decir eso. Estaba nerviosa. No pensé lo que decía. Ah, no pensaste lo que decías. Y cuando me dijiste que ya no era mi casa, porque era muy grande para mí, ¿ahí sí pensaste lo que decías? Don Fernando trató de tomar control de la situación. Roberto, seamos razonables. ¿Cuánto quieres por la casa? Podemos hacer un arreglo familiar. La casa ya está vendida, don Fernando. Y no está vendida a ustedes. Está vendida a una familia joven que viene de otra ciudad y necesita una casa linda para sus hijos. Una familia que va a valorar lo que yo construí aquí durante 35 años. Eduardo se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Papá, perdóname si te lastimamos. No era nuestra intención. Podemos cambiar, podemos hacer las cosas mejor. Es demasiado tarde para eso, hijo. Durante meses aguanté que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Aguanté las humillaciones, los desprecios, los planes de echarme. Y lo único que esperaba era que en algún momento se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Pero nunca pasó. Patricia empezó a llorar. Roberto, no puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? Los alquileres están carísimos. Eso no es mi problema, Patricia. Tenían que haber pensado en eso antes de planear echarme de mi casa. Doña Cristina se había quedado sin palabras. Era evidente que nunca había imaginado que el viejo plomero al que habían menospreciado pudiera dar vuelta a la situación de esa manera. Don Fernando hizo una última tentativa. Roberto, ¿qué quieres? Dinero, una disculpa. Dinos qué tenemos que hacer. No quiero nada de ustedes, don Fernando. Solo quiero que se vayan de mi casa antes del viernes que viene, que es cuando el comprador toma posesión. Me levanté del sillón y me dirigí hacia mi cuarto. Una cosa más. Mañana va a venir una empresa de mudanzas a llevarse mis cosas. Las pocas cosas mías que quedan en esta casa. El resto es de ustedes, pero van a tener que sacarlo todo antes del viernes. Esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino por la emoción de haber recuperado mi dignidad. Durante meses me había sentido como un intruso en mi propia casa, pero esa noche volví a sentirme el dueño de mi destino. Al día siguiente, temprano, llegó la empresa de mudanzas. Eran pocas cosas las que me llevé. Mi ropa, algunas fotos de Carmen, las herramientas que había usado durante toda mi vida, algunos libros. Todo lo que realmente me importaba cabía en 12 cajas. Eduardo y Patricia me miraban desde la cocina, mientras los muchachos cargaban mis cosas. No me dirigieron la palabra, pero yo podía sentir sus miradas de reproche, como si yo fuera el malo de la película. El jueves por la noche, un día antes de que llegara el comprador, me fui a un hotel del centro. Dejé la casa vacía de mi presencia, pero llena de la suya. Era su problema ahora encontrar a dónde ir con todos sus muebles caros. El viernes a las 10 de la mañana me presenté en el estudio del licenciado Gutiérrez para la firma de la escritura. El comprador era un matrimonio joven con 3 hijos pequeños. Gente trabajadora, humilde, que había ahorrado durante años para poder comprar una casa propia. Cuando les entregué las llaves, la señora me dijo algo que me llegó al corazón. Gracias, don Roberto. Esta casa es el sueño de nuestra vida. La vamos a cuidar como si fuera un tesoro. Eso era lo que yo quería escuchar. Que mi casa iba a ser cuidada y valorada por gente que entendía lo que significaba tener un hogar propio. Con el dinero de la venta,
Me compré un departamento pequeño, pero cómodo, en una zona linda del centro. 3 dormitorios, una sala comedor, una cocina práctica, 2 baños modernos. Todo lo que necesitaba para vivir tranquilo. Y me sobró una buena cantidad de dinero que invertí en fondos de inversión. Por primera vez en meses, pude descansar sin sentir que estaba molestando a alguien. Pude cocinar lo que se me antojaba. Pude invitar a mis amigos. Pude escuchar música hasta la hora que quería. Recuperé mi libertad. Eduardo me llamó varias veces durante las primeras semanas. «Papá, necesitamos hablar. Papá, esto no puede seguir así. Papá, Isabela te extraña, pero yo no estaba listo para hablar con él. Necesitaba tiempo para sanar las heridas que me habían hecho». 3 meses después me enteré por un vecino del barrio que Eduardo y su familia habían tenido que alquilar un departamento pequeño en una zona alejada de la ciudad. Un lugar mucho menos cómodo que la casa que habían perdido por su ambición y su falta de respeto. También me enteré de que don Fernando y doña Cristina habían vuelto a la capital muy enojados con todo lo que había pasado. Según el vecino, habían criticado mucho a Patricia por la forma en que me habían tratado. Un día, paseando por el centro, me encontré con doña Rosa, una vecina de mi antigua casa. «Don Roberto», me dijo, «qué gusto verlo. ¿Cómo está?» «Muy bien, doña Rosa, muy tranquilo. Qué lástima lo que pasó con su familia. Pero la verdad es que usted hizo bien. No se puede permitir que lo traten así, ni siquiera los hijos». «Gracias, doña Rosa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para recuperar la dignidad». La nueva familia que compró su casa es encantadora. Los niños juegan en el jardín que usted cuidaba tanto. La casa se ve feliz otra vez. Esas palabras me dieron mucha paz. Saber que mi casa estaba en buenas manos, que había gente que la valoraba como yo la había valorado durante 35 años. Al 6.º mes de vivir solo en mi departamento nuevo, empecé a hacer cosas que hacía años no podía hacer. Me inscribí en un club de jubilados donde jugaba al ajedrez y hacía nuevos amigos. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. También comencé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario. Ayudaba con las actividades recreativas. Conversaba con los adultos mayores que no recibían visitas. Compartía mi experiencia de vida. Era reconfortante sentir que mi presencia era valorada y esperada. Un día, mientras estaba en el centro ayudando a don Manuel con un proyecto de carpintería, él me dijo algo que me marcó. «Roberto, usted tiene una energía muy positiva. Se nota que es una persona que superó cosas difíciles y salió fortalecida». «¿Cómo se da cuenta, don Manuel? Porque yo también pasé por algo parecido con mi familia y aprendí que a veces hay que alejarse de las personas que nos lastiman, aunque duela, para poder encontrar la paz». En el centro conocí a Esperanza, una señora de 67 años que visitaba a su hermana todas las semanas. Era una mujer alegre, inteligente, que había enviudado hacía 3 años. Empezamos a conversar durante sus visitas y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Esperanza había pasado por una situación similar con sus hijos cuando enviudó. Ellos querían que vendiera su casa y se fuera a vivir a una residencia para poder repartirse la herencia en vida. Pero ella se había negado y había cortado relaciones con ellos durante un tiempo. Al final, me contó Esperanza, mis hijos entendieron que se habían equivocado. Pidieron perdón y ahora tenemos una relación mucho mejor, basada en el respeto mutuo. ¿Y usted cree que mi hijo puede reaccionar igual? El tiempo dirá, Roberto, pero mientras tanto, usted tiene que vivir su vida y ser feliz.
No puede quedarse esperando a que otros cambien. Esperanza tenía razón. No podía quedarme esperando a que Eduardo entendiera sus errores. Tenía que enfocarme en mi propia felicidad y bienestar. Al año de haber vendido la casa, Esperanza y yo habíamos desarrollado una linda amistad que se estaba convirtiendo en algo más. Nos encontrábamos para tomar café, íbamos al teatro, paseábamos por el parque. Era hermoso volver a sentir compañía, volver a tener a alguien que se preocupara por mí de verdad. Un domingo, mientras almorzábamos en un restaurante del centro, vimos entrar a Eduardo con Isabela. Mi nieta había crecido mucho en ese año. Ya tenía 6 años y estaba preciosa. Cuando me vio, corrió hacia mi mesa gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». La abracé con toda la emoción del mundo. La había extrañado tanto durante este tiempo. «Isabela, mi amor, qué grande que estás». «Te extrañé mucho, abuelo. Mami dijo que te fuiste a vivir lejos, pero yo quería verte. Pero aguanté todo porque sabía que al final iba a valer la pena. Cada día me levantaba temprano para supervisar a los trabajadores, para asegurarme de que todo se hiciera como Patricia había especificado. Porque sí, ella había seleccionado cada azulejo, cada tono de pintura, cada manija de las puertas. Todo tenía que ser de primera calidad. Todo tenía que quedar impecable. La cocina quedó espectacular. Encimeras de mármol, gabinetes hasta el techo, electrodomésticos nuevos de las mejores marcas. Los baños parecían de hotel de lujo, cerámicas importadas, grifería cromada, divisiones de vidrio templado. La sala comedor se amplió derribando un muro. Se instalaron pisos de porcelanato en toda la casa. Se reemplazaron todas las ventanas por unas de aluminio con vidrio doble. Cuando terminó todo, en septiembre, la casa parecía otra. Era realmente hermosa, moderna, confortable. Yo estaba orgulloso de lo que habíamos logrado. Había valido la pena el sacrificio, el dinero, los meses de incomodidad. Llamé a Eduardo emocionado. «Hijo, ya está todo listo. ¿Cuándo se mudan?» «Papá», me dijo, «en 20 días nos trasladamos. Ya alquilamos nuestro departamento para octubre». Esos 20 días fueron los más felices que había tenido en años. Preparé la habitación que iba a ser de Isabela. Compré sábanas nuevas, arreglé el jardín, limpié cada centímetro de la casa para recibirlos como se merecían. El día de la mudanza, llegaron con un camión enorme lleno de muebles. Muebles costosísimos que reemplazaron todos los míos. Mi viejo juego de comedor que había comprado con Carmen cuando nos casamos fue llevado al garaje como si fuera basura. El sofá donde había pasado tantas tardes leyendo el periódico, también al garaje. Todo lo mío fue reemplazado por cosas nuevas, elegantes, que combinaran con la renovación. Los primeros días fueron agradables. Isabela correteaba por la casa. Yo le preparaba el desayuno. La llevaba al jardín a ver las flores. Eduardo y yo conversábamos en las tardes sobre sus negocios, sobre sus planes. Parecía que finalmente íbamos a ser una familia unida. Pero Patricia empezó a establecer reglas. No podía usar la cocina nueva en ciertos horarios porque ensuciaba. No podía invitar a mis amigos porque molestaban. No podía escuchar música después de las 7 de la noche porque despertaba a la niña. La casa se había convertido en su casa y yo era apenas un huésped tolerado. Un día me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en cama 4 días. Esperaba que Patricia me trajera al menos un té, alguna comida, pero nada. Era como si yo fuera invisible. Eduardo trabajaba todo el día y llegaba tarde, exhausto, sin ganas de conversar. Me di cuenta de que había cometido un error terrible. Había gastado todo lo que tenía en renovar mi casa para que otros fueran felices. Pero yo no tenía lugar en esa felicidad.
Las cosas empeoraron cuando llegaron los padres de Patricia de visita desde la capital. Don Fernando y doña Cristina eran gente acostumbrada al dinero, que miraban todo por encima del hombro. Desde el primer momento me trataron como si fuera el empleado de la casa. «Roberto», me dijo don Fernando el primer día, «¿podrías prepararnos un café?» Como si yo fuera el sirviente. Cuando le dije que no sabía usar la máquina nueva de café expreso que Patricia había elegido, me miró como si fuera un ignorante. Doña Cristina era peor. Criticaba todo lo que yo hacía. Si cocinaba algo, decía que tenía demasiada sal. Si me sentaba en la sala, decía que ese sillón era incómodo para mi espalda. Si prendía la televisión, decía que el volumen estaba muy alto. Nada de lo que hacía estaba bien. Pero lo que me dolió más fue una conversación que escuché sin querer. Estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché a doña Cristina hablando con Patricia en la cocina. «Hija, esta casa está preciosa. Lástima que tengas que convivir con el viejo. No hay forma de que se vaya a vivir a otro lado». Y ahí fue cuando Patricia dijo las palabras que me destrozaron el alma. «Ay, mamá, ya vamos a encontrar la forma. El viejo no se da cuenta, pero esta casa ya no es de él. La renovamos nosotros, la pagamos nosotros, ahora es nuestra. Él ya cumplió su función. Cumplí mi función, como si yo fuera una herramienta que ya no servía». Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos creían que la casa ya no era mía, si creían que yo ya había cumplido mi función, estaban muy equivocados. Al día siguiente empecé a planificar algo que ninguno de ellos se imaginaba que yo era capaz de hacer. Lo primero que hice fue ir al banco y consultar sobre el valor actual de mi casa. Con todas las reformas que habíamos hecho, ahora valía 5 veces más de lo que valía antes. 5 veces más. La inversión había sido excelente, pero no para quien ellos creían. Lo segundo que hice fue hablar con un abogado de confianza, el licenciado Armando Gutiérrez, que había hecho algunos trabajos legales para mí en el pasado. «Licenciado», le dije, «necesito saber exactamente cuáles son mis derechos sobre mi casa». Él revisó todos los documentos, estudió el caso y me confirmó lo que yo ya sabía. La casa estaba completamente a mi nombre. Ni Eduardo ni Patricia tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. «Don Roberto», me dijo el licenciado Gutiérrez, «usted puede hacer lo que quiera con su casa. Venderla, alquilarla, echarlos. Es su derecho». Lo tercero que hice fue contactar a una inmobiliaria especializada en propiedades de lujo. Con las renovaciones que habíamos hecho, mi casa ahora entraba en esa categoría. La agente, una señora muy profesional llamada Laura Jiménez, vino a verla y casi se cae de la sorpresa. «Don Roberto», me dijo, «esta casa es una joya. Con esta ubicación y estos acabados puedo conseguirle un comprador en menos de 3 semanas». Y el precio que me dio me dejó sin palabras. Era mucho más de lo que yo había imaginado. Durante 2 semanas actué como si nada pasara. Seguí soportando las humillaciones de la familia de Patricia. Seguí aguantando que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Pero por las noches, en mi cuarto, estaba preparando todo para el gran final. El licenciado Gutiérrez me explicó que para vender la casa sin problemas necesitaba que los ocupantes desalojaran voluntariamente o que yo iniciara un proceso legal de desalojo. Pero yo tenía una idea mejor, una idea que les iba a enseñar una lección que nunca iban a olvidar. El sábado por la noche, después de cenar, reuní a toda la familia en la sala. Eduardo,
Patricia, sus padres, todos sentados en los muebles caros que habían traído para reemplazar los míos. «Tengo algo que decirles», anuncié. Eduardo me miró extrañado. «¿Qué pasa, papá? Pareces nervioso». «No estoy nervioso, hijo. Estoy emocionado. Emocionado porque por fin voy a poder contarles una noticia muy importante». Patricia suspiró con esa expresión de fastidio que ponía cada vez que yo hablaba. «Roberto, es muy tarde, ¿no puede ser mañana?» «No, Patricia, tiene que ser ahora». Saqué de mi bolsillo un sobre grande y lo puse sobre la mesa de centro. Esta mañana firmé un contrato muy importante, un contrato que va a cambiar la vida de todos nosotros. Don Fernando se adelantó en su sillón. «¿Qué tipo de contrato, Roberto?» Miré a cada uno de ellos saboreando el momento. «Un contrato de venta. Vendí la casa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Eduardo fue el primero en reaccionar. «¿Cómo que vendiste la casa, papá? No entiendo». Saqué los papeles del sobre y los puse sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Como escucharon, vendí la casa. La escritura se firma la semana que viene y el comprador toma posesión inmediata. Patricia se puso pálida. «Roberto, no puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Tenemos todos nuestros muebles. La niña va al jardín del barrio. Claro que puedo venderla, Patricia. Es mi casa. Está a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. El hecho de que ustedes vivan aquí no les da ningún derecho de propiedad». Doña Cristina se levantó como un resorte. «Esto es una locura. No puedes echar a tu propia familia a la calle». «No los estoy echando a la calle, doña Cristina. Les estoy avisando con tiempo suficiente para que busquen otro lugar donde vivir. De hecho, son muy afortunados. Van a poder quedarse con todos los muebles que compraron porque yo no los necesito». Eduardo me miraba como si no me conociera. «Papá, esto tiene que ser una broma. ¿Tú no harías algo así?» Me senté tranquilo en mi viejo sillón, el único mueble mío que había quedado en la sala. «No es una broma, hijo. Es la decisión más seria que tomé en mi vida». «¿Pero por qué, papá? ¿Qué hicimos mal?» Sonreí tristemente. «¿Qué hicieron mal, Eduardo? ¿Quieres que haga una lista? Gasté $25,000 de mi dinero renovando mi casa para ustedes. Los recibí como a reyes. Les di todo lo que tenía y a cambio recibí desprecio, humillaciones y el plan de echarme de mi propia casa». Patricia trataba de controlar la situación. «Roberto, si hay algún malentendido podemos hablarlo. Somos familia. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 70 años y gasté $25,000 transformando completamente mi hogar para que mi hijo Eduardo y su esposa Patricia pudieran vivir cómodamente. Pero Patricia tuvo el descaro de decirme que mi casa ya no me pertenecía, que ahora era propiedad de sus progenitores. Por eso tomé una decisión que jamás imaginaron que sería capaz de ejecutar. Vendí la propiedad sin consultarles. Imagina la situación. Después de 7 meses trabajando desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche, remodelando cada espacio de esta vivienda que había sido mi refugio durante 35 años. Patricia llega un sábado por la tarde, observa todo lo que había logrado y me dice con esa expresión hipócrita que siempre empleaba conmigo: «Roberto, qué hermoso quedó todo, pero necesitas comprender que esta propiedad ya no te corresponde. Mis progenitores requieren un lugar donde residir, y tú eres demasiado mayor para mantener una casa tan amplia. Podrías mudarte a un apartamento modesto en las afueras». Un apartamento modesto en las afueras, como si yo fuera un trasto inservible que necesitara ser reubicado en cualquier sitio. Pero lo que Patricia desconocía, lo que ninguno de ellos sospechaba, es que yo había estado documentando cada conversación,
registrando cada desprecio, preparando algo que los dejaría completamente atónitos. Porque una cosa es ser bondadoso con los parientes y otra completamente distinta es permitir que te tomen por tonto. Esa noche, mientras ellos festejaban en la sala que yo acababa de restaurar, mientras brindaban con el vino caro que yo había adquirido para celebrar la renovación, yo estaba en mi habitación realizando llamadas telefónicas que transformarían todo para siempre. Contactos que mi hijo Eduardo jamás pensó que yo sería capaz de establecer. Pero antes de revelarte cómo concluyó esta historia, necesito explicarte cómo llegué hasta este punto, porque no siempre fui este anciano al que trataban como si fuera una carga en su propia vivienda. Hace 42 años arribé a esta ciudad siendo un muchacho de 28 años, con una profesión en mis manos y enormes deseos de prosperar. Era plomero especializado. Había aprendido el oficio con mi tío en el pueblo donde crecí, pero sabía que en la ciudad habría más oportunidades. Me uní en matrimonio con Carmen. Que descanse en paz. Una mujer extraordinariamente trabajadora que tenía un negocio de comidas en el mercado municipal. Los primeros años fueron complicados. Rentábamos una habitación en una pensión del distrito industrial. Yo trabajaba en proyectos de construcción, instalando sistemas de plomería, y Carmen vendía tamales y tortas desde las 3 de la madrugada. Cada centavo que ganábamos tenía un propósito definido. Primero cubrir el alquiler y los alimentos. Después, ahorrar para adquirir un terreno. Cuando nació Eduardo, ya habíamos conseguido comprar este lote en los suburbios de la ciudad. No era nada extraordinario. Un terreno en una zona que entonces estaba repleta de espacios vacíos y caminos sin pavimentar. Pero tenía algo que me atraía. Estaba ubicado en una intersección con 3 frentes, lo que significaba que en el futuro podría incrementar su valor considerablemente. Construí esta vivienda con mi propio esfuerzo. Durante 3 años, después de trabajar 10 horas en las construcciones, venía aquí y continuaba trabajando hasta que oscurecía. Carmen me traía la cena envuelta en papel aluminio y cenábamos sentados en los bloques de concreto, mientras diseñábamos cómo quedaría cada espacio. Eduardo creció observando todo ese sacrificio. Cuando tenía 6 años ya me asistía pasándome herramientas, sujetando tuberías mientras yo realizaba las instalaciones. Papá, me decía, cuando crezca voy a construir edificios como tú. Y yo le respondía cargándolo sobre mis hombros. Esta casa será tuya, muchacho. Todo lo que estoy construyendo es para tu porvenir. Le proporcioné la mejor formación que pude, mientras yo continuaba trabajando en proyectos cada vez más importantes, instalando sistemas de plomería en centros comerciales y hospitales. Él estudiaba ingeniería civil en la universidad estatal más prestigiosa. Cada mensualidad representaba un sacrificio, pero yo pagaba sin quejarme. Deseaba que mi hijo fuera alguien destacado en la vida, que no tuviera que trabajar físicamente como yo. Cuando se graduó, organicé una celebración aquí en casa. Invité a todos los vecinos, a mis colegas de trabajo, a toda la parentela que vino del pueblo. Estaba inmensamente orgulloso. Observen lo que logró este muchacho, les decía a todos. Hijo de un plomero y ahora es ingeniero civil. Va a tener su propia compañía. Y efectivamente, Eduardo estableció su empresa de construcción. Yo lo apoyé con los gastos iniciales. Le facilité dinero para arrendar una oficina modesta, para contratar a su primer empleado. Gradualmente las cosas empezaron a mejorar para él. Consiguió proyectos relevantes, contratos sustanciales.
comenzó a ganar considerablemente. Carmen falleció cuando Eduardo tenía 32 años. Cáncer de páncreas. Fueron 8 meses terribles. Cuidarla día y noche, llevarla a tratamientos, adquirir medicamentos que costaban fortunas. Eduardo colaboró con algunos gastos, pero quien se desveló todas las noches, quien la cargó al baño cuando ya no podía caminar solo, fui yo. Después del sepelio, Eduardo continuó viniendo a comer todos los sábados. Yo cocinaba como me había enseñado Carmen. Preparábamos parrilladas en el jardín. Conversábamos sobre sus proyectos, sus ambiciones. Era mi momento predilecto de la semana. Cuando conoció a Patricia, me la presentó aquí en casa durante uno de esos almuerzos sabatinos. Era una joven de la metrópoli, hija de una familia adinerada que tenía inversiones en bienes raíces. Atractiva, sofisticada, pero desde el primer instante noté algo en su manera de examinar la casa, como si estuviera evaluando cada elemento que observaba. Se casaron por la iglesia en una ceremonia costosísima que financiaron los padres de ella. Yo me puse mi mejor traje, el único elegante que tenía, y fui orgulloso a acompañar a mi hijo hasta el altar. En la recepción me sentí algo desplazado entre tanta gente distinguida, pero estaba contento por Eduardo. Los problemas comenzaron sutilmente después del matrimonio. Las visitas sabatinas se volvieron más breves. Patricia siempre tenía algún pretexto para marcharse temprano. «Ay, Roberto, tenemos que irnos porque tengo una reunión con unas amigas. O mis padres nos esperan para cenar». Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Cuando nació mi nieta Isabela, pensé que las cosas mejorarían. Por fin iba a ser abuelo. Iba a tener una nueva razón para ser dichoso. Pero Patricia controlaba cada visita. No podía ir a verla sin avisar con anticipación. No podía quedarme más de 45 minutos. No podía traerles obsequios sin consultar previamente. Un día llegué a visitarlos con un vestidito que había visto en una tienda y me había imaginado cómo le quedaría a Isabela. Era azul con mariposas bordadas, precioso. Pero Patricia lo examinó como si fuera un harapo. «Ay, Roberto, qué detalle. Pero nosotros ya tenemos todo el guardarropa que necesita. Esto es muy sencillo para ella». Sencillo. Esa palabra me lastimó profundamente, como si todo lo que venía de mí fuera ordinario, inferior, insuficientemente bueno para su familia. Las visitas se espaciaron cada vez más. De todos los sábados pasamos a cada 2 semanas, después a una vez al mes, hasta que prácticamente dejaron de venir, salvo en las festividades importantes. Y cuando venían, Patricia siempre encontraba defectos en todo. «Roberto, esta casa está muy húmeda para la niña. Esta cocina es muy anticuada. No es higiénica. El baño necesita renovación urgente». Siempre había algo que criticar, algo que no estaba a la altura de sus estándares. Un día, Eduardo me llamó por teléfono con una propuesta que en ese momento me sonó generosa. «Papá», me dijo, «Patricia y yo estuvimos conversando. Queremos mudarnos a vivir contigo. Así estamos más cerca y puedes conocer mejor a tu nieta. Pero la casa necesita algunas reformas para que sea cómoda para todos». Me emocioné tanto con la idea. Por fin iba a vivir con mi familia. Iba a ver crecer a mi nieta todos los días. Iba a tener compañía en esta casa que se había vuelto muy silenciosa después de la muerte de Carmen. «¿Qué reformas necesita?», le pregunté, y ahí comenzó la lista interminable. La cocina completa, los 3 baños, el sistema de plomería, las ventanas, los pisos, la pintura, el techo, prácticamente toda la casa. «Pero no te preocupes, papá», me dijo. «Tú pones el dinero para los materiales y yo me encargo de conseguir los trabajadores». $25,000.
Esa fue la cifra final. Era todo lo que tenía ahorrado, más un préstamo que tuve que solicitar en el banco usando la casa como garantía. Pero pensé que valía la pena. Era una inversión en estar cerca de mi familia, en darle un futuro mejor a mi nieta. Los trabajos empezaron en febrero y tenían que terminar en abril, pero como siempre sucede con las obras, se fueron extendiendo. Mayo, junio, julio, agosto. 7 meses viviendo en el caos. 7 meses comiendo sobre una mesa plegable en el jardín porque no tenía cocina. 7 meses bañándome con una cubeta porque estaban remodelando los baños.